A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si el primer pecado no fue por comer una fruta? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea fascinante que le da una vuelta de tuerca a todo, y que propone que la verdadera caída de la humanidad fue algo muchísimo más profundo, un acto de idolatría. Es una oportunidad para ver la historia del Edén con otros ojos. Para empezar, tenemos que desafiar esa idea que casi todos tenemos de que la historia de la caída es simplemente sobre romper una regla. Pero lo que ocurrió en ese jardín fue mucho, mucho más complejo. Fue un quiebre total, un cambio de lealtad que afectó la identidad misma de la humanidad. Hagamos la pregunta del millón, directamente. ¿Cuál fue el primer pecado? Si pensamos en el jardín del Edén, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? La respuesta parece súper obvia, ¿no? Casi instintiva. Pero, ¿y si esa respuesta es solo la punta del iceberg? Claro, casi todo el mundo diría que fue comerse la fruta prohibida, la del árbol del conocimiento. Esa es la imagen clásica, la que todos conocemos. El acto de desobediencia por excelencia. Pero ojo, este análisis sostiene que comer la fruta no fue el pecado en sí, sino más bien el síntoma de una traición muchísimo más grande. La verdadera raíz del problema estaba en otro lado. Y aquí está el corazón del asunto. El primer pecado fue fundamentalmente un acto de idolatría. O sea, reverenciar a algo creado en vez de al creador. Y lo más impactante es la consecuencia. Uno empieza a parecerse a aquello que adora. Fue un cambio de lealtad radical, dejar de reflejar a Dios para empezar a reverenciar y a reflejar a una criatura, la serpiente. Ahora, para entender bien la magnitud de lo que se perdió, tenemos que dar un paso atrás y preguntarnos, ¿para qué fue creada la humanidad? ¿Cuál era la misión original de Adán en ese jardín? El concepto clave aquí es la imago Dei, que significa la imagen de Dios. La idea, según el Génesis, es que los seres humanos fuimos diseñados para ser como espejos, un reflejo viviente del carácter y la presencia de Dios aquí en la tierra. Y la tarea de Adán era, wow, una cosa de otro nivel. Olvidémonos de la idea de un simple jardinero. Como vemos, era un rey sacerdote, encargado de gobernar y proteger el Edén como si fuera un templo. Su función era ser la cara visible de un Dios invisible, y un juez que debía administrar el mundo según la sabiduría divina. Tremenda responsabilidad. Ok, ahora que tenemos eso claro, volvamos al momento de la caída, pero miremoslo con estos lentes de la idolatría. ¿Qué fue lo que pasó realmente en esa conversación con la serpiente? Esta comparación lo deja clarísimo. El plan A era reflejar al Creador. La elección que se tomó fue reverenciar a la criatura. Se cambió la verdad de Dios por el engaño de la serpiente, y la confianza en la sabiduría divina se reemplazó por la idea de endiosar el propio juicio. Fue un cambiazo total de espejo. Y la prueba de esto es contundente. Justo después de pecar, ¿cómo reacciona Adán? Pues con evasivas, culpando a Eva. O sea, su comportamiento es un eco perfecto del carácter tramposo de la serpiente a la que acababa de obedecer. Al reverenciarla, se empezó a parecer a ella. Y esto nos revela el patrón universal de la idolatría que funciona casi como una fórmula en 3 pasos. Primero, se elige un nuevo objeto de adoración, reverenciar. Segundo, uno empieza a parecerse a lo que adora, asimilarse. Y finalmente, el comportamiento cambia para reflejar al nuevo ídolo, actuar. Es una ley espiritual tan inevitable como la gravedad. Pero esta idea no se queda solo en el Génesis. Para nada. Siglos después, el profeta Ezequiel nos da lo que parece ser un comentario inspirado sobre lo que de verdad pasó en el jardín. Fíjense, en el libro de Ezequiel capítulo 28 hay una profecía contra el rey de Tiro. Y lo más fascinante es que el profeta describe la caída de este rey usando el mismo lenguaje y las mismas imágenes que la caída de Adán en el Edén, lo que básicamente confirma la naturaleza idólatra del pecado original. Y el profeta da justo en el clavo. Miren la cita. Se enalteció tu corazón. El problema no fue algo externo, sino interno. El orgullo. El engrandecerse a uno mismo. Fue el deseo de tomar el lugar de Dios, un eco perfecto de la promesa que le susurró la serpiente. Seréis como Dios.
¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues el resultado es una imagen que se infla por fuera, pero que por dentro está espiritualmente vacía. Es como una burbuja hueca. Se ve grande, sí, pero no tiene sustancia. Y bueno, todos sabemos qué les pasa a las burbujas. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Vamos a juntar las piezas para llegar a la conclusión final, que es el punto crucial de todo este análisis. La conclusión es así de simple y a la vez impactante. En la existencia humana, la neutralidad espiritual es imposible. Simplemente no hay un punto medio. Y este es el principio fundamental que se desprende de la historia de Adán. Los seres humanos somos espejos por diseño. Está en nuestra naturaleza reflejar algo. Y la cosa es así. Si no se refleja al Creador, inevitablemente se terminará reflejando algo de la creación. Sea el poder, el dinero, el yo, una ideología, lo que sea. Al final, aquello que reverenciamos es en lo que nos convertimos. Y esto nos deja con una última pregunta. Una que ya no es sobre teología antigua, sino que es profundamente personal para cada uno. Si es cierto que estamos diseñados para reflejar, y que es imposible no hacerlo, la pregunta inevitable es, ¿qué imagen estamos proyectando al mundo?